Vamos a proceder con el proyecto final de bases de datos. Aquí tenemos las instrucciones, nos dice que con base al siguiente modelo, entidad, relación, crear la base de datos con este nombre, donde al principio serían mis iniciales, base de datos, jardinería. Este viene siendo el modelo en el que nos vamos a basar. Entonces nos vamos a SQL, vamos a crear un nuevo QWERTY y lo primero que vamos a hacer es crear la base de datos. Create database, mis iniciales, Jesús Ramón Camarillo Núñez, base de datos, jardinería. Ejecutamos este código y nos dice que ya se realizó. Vamos a corroborar. Este viene siendo nuestro SQL local en nuestra computadora. Vamos a bases de datos y refrescamos para que se actualice. Aquí nos aparece ya la base de datos que acabamos de crear. Esa fue la primera parte del proyecto, crear lo que es la base de datos. Después nos dice que tenemos que generar las tablas que se muestran, los campos con sus respectivos tipos de datos y las llaves primarias y foráneas. Entonces vamos a proceder a ir creando estas tablas. Para que SQL sepa sobre qué base de datos vamos a trabajar, tenemos que especificarle primeramente esa instrucción. Le decimos que use la siguiente base de datos. De otra manera, si se crean las tablas, pues va a marcar un error porque no va a saber en qué base de datos crearla. A partir de aquí, pues ya comenzamos a crear las tablas que nos proporciona el proyecto. Ponemos un comentario nada más para indicar que a partir de aquí se van a crear las tablas. Y vamos al modelo. Aquí están, tenemos las tablas, gama producto, producto, detalle pedido, pago, pedido, oficina, cliente y empleado. Vamos a proceder a crearlas en el query. Vamos a comenzar creando la tabla oficina. Este es nuestro código. Y para compararlo con lo que nos pide la base de datos, vamos a ponerlo aquí a un lado. Ok. La tabla oficina. Aquí tenemos el código. Le decimos create table, crea la tabla oficina con las siguientes columnas. Código oficina de tipo varchar de 10 caracteres. No puede ser null, not null, perdón, aquí arriba, not null. Y esta sería nuestra clave primaria, primary key, coma para separar la siguiente columna, que viene siendo ciudad, de tipo varchar de 30 caracteres, ciudad varchar de 30 caracteres y no puede ser null, not null. La siguiente es país, varchar de 50 caracteres y no puede ser null, aquí lo tenemos. Región, varchar de 50 caracteres, esta sí puede ser null. Región de tipo varchar de 50 caracteres y puede ser null. Código postal, varchar de 10 caracteres, no null. Código postal, varchar 10 caracteres, no null. Teléfono, varchar de 20 caracteres, no null. Teléfono, varchar de 20 caracteres, no null. Línea dirección 1, un varchar de 50 caracteres, no puede ser null. Línea dirección 1, varchar 50 caracteres, no null. Y línea dirección 2, varchar de 50 caracteres, sí puede ser null. Línea dirección 2, varchar 50 caracteres, null. Con eso finalizamos lo que nos pide esta tabla. Vamos a ejecutarlo para corroborar que esté correcto y que se cree. Y nos dice que todo salió correcto. Vamos a confirmar en nuestra base de datos, jardinería, tablas. No aparece, pero damos un refresh y ya nos aparece aquí la oficina, la tabla oficina. Ahora vamos a crear la tabla empleado. Ingresamos nuestro código. Create table empleado. Aquí está la tabla abajo en nuestro modelo. Vamos a ponerla aquí a la altura para estarla comparando. Ok. Tabla empleado. Ya la creamos. Y entre paréntesis todas las columnas. Código empleado de tipo entero. Tipo entero. Y como esta llave primaria van a tener códigos únicos cada empleado, vamos a utilizar identity. Este identity lo que hace es un identificador
identity, y lo que está entre paréntesis nos dice a partir de dónde iniciamos y de cuánto en cuánto va a ir incrementando cada que ingresemos una nueva fila. Por ejemplo, le decimos que es un entero, un identificador de tipo entero, que comience en el 1, a partir del número 1, y que vaya incrementando de 1 en 1. De esta manera, el primer empleado que ingresemos va a tener como código el número 1. El siguiente va a ser el número 2, el siguiente el número 3 y así sucesivamente. Y esta columna ya no tenemos que preocuparnos por ingresar este dato, lo hace de manera automática. ¿Sí? Nos dice que esta va a ser la llave primaria, primary key, coma, y separamos la siguiente columna. Nombre varchar de 50, no nula, varchar de 50, no null. Apellido 1, apellido 2, de varchar los dos y no nulos. El apellido 1 es no nulo y el apellido 2 sí puede ser null porque hay personas que no tienen un segundo apellido, solamente uno. La columna extensión, varchar de 10 caracteres, no puede ser nula. Extensión varchar de 10 caracteres, not null. Email varchar de 100 caracteres, no puede ser nula. Email varchar de 100 caracteres, not null. Código oficina, varchar de 10 caracteres, no puede ser null. Código oficina, varchar de 10 caracteres, no puede ser null. Código jefe de tipo entero y sí puede ser null. Código jefe de tipo entero y sí puede ser null. Null nada más le ponemos. Puesto, varchar de 50 caracteres y este también puede ser null. Puesto, varchar de 50 caracteres y sí puede ser null. Si nos damos cuenta, la columna código oficina, pues tiene que hacer referencia al código oficina de la tabla oficina. ¿Sí? Esto nos quiere decir que esta columna es una llave foránea. Esto lo hacemos acá al final con el siguiente código. Vamos a ampliar esto hasta acá. Aquí nos dice, vamos a indicarle que vamos a crear una llave foránea, foreign key. Le decimos que la llave foránea va a ser código oficina, que sería esta columna, y que haga referencia, reference, a la tabla oficina, a esta tabla oficina, a su columna código oficina, que viene siendo esta columna, que viene siendo la primary key, la llave primaria de la tabla oficina, ¿sí? Porque una llave foránea siempre tiene que hacer referencia a una llave primaria de otra tabla. Entonces, la llave foránea, código oficina de la tabla empleado, hace referencia a la llave primaria, código oficina de la tabla oficina. Tenemos seguidamente de eso on delete no action. Esta instrucción lo que está diciendo es que al eliminar no tenga acciones. Es decir, como la tabla empleado está asociada a oficina, si se intentara eliminar un registro de la tabla oficina, la base de datos no te lo permite porque tendría empleados asociados. Funciona siempre y cuando tenga empleados asociados. Si no hay ningún empleado asociado, quieres eliminar una oficina, se va a poder eliminar. Pero si hay empleados asociados, no se elimina. Esto es para evitar inconsistencias. ¿Sí? No va a permitir que se eliminen registros de la tabla oficina, mientras tenga empleados asociados. Y seguidamente de eso viene onUpdate Cascade. Nos dice que al actualizar, que lo haga en cascada. Es decir, si actualizo un registro de la tabla oficina, se va a actualizar también en la tabla empleado. ¿Sí? Si a una oficina yo le actualicé el código de la oficina, ¿sí? Por el motivo que haya sido, automáticamente se va a actualizar también el código de la oficina de los empleados que hayan estado asociados a esa oficina. Nuevamente es también para evitar inconsistencias. Esto evitaría que si se actualiza una oficina, haya empleados que no tengan oficinas asociadas. Pero al hacer esto, pues se hace de manera automática, ¿no? Esto ya depende de los requisitos que te pida la organización o la empresa o quien sea que te esté pidiendo este código, ¿no? Pero en este caso así lo vamos a manejar.
Si hay una asociación, que no se elimine, pero si se actualiza, que se actualice en cascada. Tenemos también código jefe. Este código jefe, pues, haría referencia al jefe de este empleado. Pero hay que tomar en cuenta que el jefe también es empleado de la empresa. Por lo tanto, nos dice que es una llave foránea, que lo decimos aquí, foreign key. Decimos que código jefe, o sea, esto va a hacer referencia a la misma tabla empleado, porque un jefe también es un empleado. Y va a hacer referencia a código empleado. Código empleado porque es la llave primaria, ¿sí? Esta sería la llave foránea, foreign key, y tiene que hacer referencia a una llave primaria, que es código empleado. Esta hace referencia a sí misma. Aquí lo tenemos, empleado, hace referencia a sí misma, ¿sí? Y empleado hace referencia a oficina, que son las dos llaves foráneas que tenemos. De esta manera ya conectamos estas dos tablas, empleado con cliente y empleado consigo mismo, para indicarle que es jefe. Procedemos con la siguiente tabla. En este caso vamos a crear la tabla gama producto. Voy a hacer esto más chico. Tenemos la tabla gama producto, acá está. Nos dice que la tabla gama producto hay que crearla, ¿no? Create table, gama producto, y entre paréntesis sus columnas. La columna gama es un varchar de 50 caracteres y no puede ser nula. Varchar de 50 caracteres no puede ser nula. Y primary key nos dice que esta es la llave primaria. La siguiente columna, descripción texto de tipo texto, y sí puede ser nula. Descripción texto de tipo texto, text, null, que puede ser nula. Descripción HTML de tipo texto, que puede ser nula también. Descripción HTML, text, null. Imagen de tipo varchar de 256 caracteres y también puede ser null. Imagen, varchar de 256, null. Vamos a crear esta tabla. De hecho, la anterior tampoco la creé. Vamos a crearla. Ok. Y vamos a crear esta también. Y lo confirmamos aquí. Nuestra base de datos, tabla, refresh. Aquí están ya las que hemos creado, que es empleado, oficina y gama producto. Vamos ahora a crear la tabla cliente. Este sería nuestro código. Y vamos a checar la tabla en el modelo cliente. Create table, cliente. Y sus columnas son código cliente de tipo entero. No puede ser null porque es un identificador del cliente y va a ser llave primaria, primary key, ¿sí? Código cliente de tipo entero, le decimos que es un identificador y que comience del 1 y que vaya aumentando de 1 en 1 de manera automática. Primary key, que es nuestra llave primaria. Las siguientes columnas pues son nombre cliente, varchar de 50 caracteres, no puede ser nula. Nombre cliente, varchar de 50 caracteres, not null. Nombre contacto, varchar de 30 caracteres, sí puede ser null. Nombre contacto, varchar de 30 caracteres, null. Apellido contacto, varchar de 30, sí puede ser null. Apellido contacto, varchar de 30, null. Teléfono, tipo varchar de 15 caracteres, no nulo. Teléfono varchar 15 caracteres, not null. Fax, varchar de 15 caracteres, no puede ser null. Fax, varchar 15 caracteres, not null. Línea, dirección 1, varchar de 50 caracteres. Y línea dirección 2, igual, varchar de 50 caracteres. La 1 no puede ser null y la 2 sí. Línea dirección 1, varchar de 50 caracteres y la 2 igual. Y la 1 no puede ser nula y la 2 sí. Ciudad, varchar de 50 caracteres, no puede ser nula. Ciudad, varchar 50 caracteres, not null. Región, varchar de 50 caracteres, sí puede ser null.
Región, varchar, 50 caracteres, null. País, un varchar de 50 caracteres, sí puede ser null. País, varchar de 50 caracteres, null. Código postal, de tipo varchar de 10 caracteres, puede ser null. Código postal, varchar de 10 caracteres, null. Código empleado, rep ventas. Este viene siendo el código de empleado del representante de ventas. De tipo entero y sí puede ser nulo. ¿Sí? Código empleado, representante de ventas de tipo entero, null. Eh, Límite crédito de tipo numérico, numeric, y decimos que sí es nulo. Límite crédito, tipo numérico, tipo null. Lo que está entre paréntesis nos dice en el tipo numérico, la coma sería como el punto, ¿no? Entonces aquí nos dice que podemos tener hasta 15 números antes del punto, o sea, hasta 15 caracteres, por así decirlo, de tipo entero. Y después del punto solamente son dos, es decir, solamente estaría en decimales. El código empleado, el código empleado que va a tener registrado un cliente, pues obviamente tiene que hacer referencia a un empleado, ¿sí? Que para el cliente, un empleado es su representante de ventas. Entonces, esta tiene que ser una llave foránea, y tiene que hacer, bueno, foreign key, llave foránea, viene siendo código empleado representante de ventas, esta columna, y tiene que hacer referencia a la tabla empleados y a la llave primaria, que es código empleado. Aquí pues le decimos que al eliminarse un registro de la tabla empleado, es decir, si un empleado se elimina, como ese empleado ya no existe, vamos a decirle que set, o sea, que configure o que cambie esta columna de los clientes que hayan tenido a ese empleado, que las ponga como null, como tipo nula, ¿sí? Porque ese empleado ya no existe. O sea, el cliente va a seguir existiendo, pero el empleado ya se eliminó, entonces en su representante de ventas ahora se pone null porque ya no tiene representante de ventas, es un empleado que ya no existe. Y le decimos que on update cascade, es decir, al actualizarse un registro, que se actualice en cascada. Procedemos con la siguiente tabla, sería la tabla pedido. Vamos a crearla, create table pedido, y sus columnas son código pedido de tipo entero y no puede ser nula. Código pedido de tipo entero. Bueno, en este caso, cuando nos dice aquí que no puede ser nula, pero si ya le estamos diciendo que es un identificador, y como lo va a hacer de manera automática, no necesitamos decirle not null porque es un dato que no vamos a manipular nosotros. En automático le va a ingresar un dato de tipo entero. Y pues no hay necesidad de ponerle not null porque no va a ser nulo nunca. Siempre que se ingrese un registro, va a tener un código único. Pues le decimos que es un identity, un identificador que empiece en el 1 y que vaya de 1 en 1, ¿no? Es la llave primaria, primary key, nos lo especifica. La siguiente columna es fecha pedido de tipo date y no puede ser nula. Fecha pedido, date, tipo date, y no puede ser nula, ¿sí? Por default le decimos default get date. Esto nos trae la fecha del día actual. Lo que nos da esto. Get date, obtén la fecha, ¿sí? Si nosotros no ingresamos la fecha, en automático va a ingresar la fecha del día de hoy, que es cuando se está ingresando es un registro nuevo a la tabla pedido. Seguimos con la columna fecha esperada de tipo date, igual no puede ser nula. Fecha esperada de tipo date no nula. Y aquí dice que por default, si no se la ingresamos, pero aquí está mal, de hecho aquí lo vamos a borrar porque si no le ingresamos la fecha esperada, mmm, bueno, vamos a dejarlo. Si no se la ingresamos, que ponga la fecha de hoy, ¿no? Normalmente se tiene que ingresar, pero vamos a dejarle que siga poniendo la fecha de hoy. Ya estos datos ya dependen de los requisitos de la organización que nos está pidiendo este sistema, ¿no? Procedemos
estado, la columna estado, varchar de 15 caracteres, estado de tipo varchar de 15 caracteres y no puede ser null. Comentarios de tipo texto y sí puede ser null. Comentarios de tipo texto, text, null. Código cliente de tipo entero y no puede ser null. Código cliente de tipo entero, not null. La llave foránea. Código cliente, obviamente pues tiene que hacer referencia a un cliente. Entonces esta sería una llave foránea. Esta columna tendría que ser llave foránea. Y la creamos aquí al final. Foreign key, decimos que es código cliente, esta columna, y que da referencia a la tabla clientes y a su llave primaria que viene siendo código cliente. ¿Sí? Y de igual manera le ponemos que al eliminarse on delete, aquí sería que lo haga en cascada. Por ejemplo, si se elimina un cliente, en cascada se eliminan los pedidos. ¿Sí? Porque si ya no existe un cliente, pues sus pedidos tampoco, ¿no? Obviamente eso lo estamos haciendo en este ejemplo, pero de igual manera depende de los requisitos que nos pida la organización al momento de crear esta base de datos. También le decimos que on update cascade, que al actualizarse lo haga en cascada también. Vamos a crear la siguiente tabla. Sería la tabla producto. Create table producto. Y sus columnas son código producto de tipo varchar de 15 caracteres. Código producto de tipo varchar de 15 caracteres. Le decimos que no es nulo. Aquí sí vamos a poner no null y no vamos a poner un identity, porque el código del producto puede llevar letras también, entonces pues no va a poder ser tipo entero, ¿no? Y aquí sí ocupamos ponerle not null. Y pues es la llave primaria, primary key. La siguiente columna es nombre de tipo varchar de 70 caracteres, no null. Nombre varchar de 70 caracteres, not null. Gama de tipo varchar de 50 caracteres, no nula. Gama tipo varchar de 50 caracteres, not null. Dimensiones, varchar de 25, este sí puede ser null. Dimensiones, varchar de 25 caracteres, null. Proveedor, varchar de 50, sí puede ser null. Proveedor, varchar de 50 caracteres, null. Descripción de tipo texto y sí puede ser null. Descripción, text, null. Cantidad en stock de tipo small int y no puede ser null. Cantidad en stock de tipo small int, not null. Precio de venta de tipo numérico con 15 números enteros y 2 decimales. No puede ser null. Precio de venta tipo numérico 15.2 y not null. Precio proveedor del mismo tipo y este sí puede ser null. Precio proveedor numérico 15.2 y este sí puede ser null. Ahora, la columna gamma, esta pues sería una llave foránea, ¿no? Porque obviamente está haciendo referencia a la tabla gamma. Vamos a crear aquí abajo la llave foránea. Foreign key gamma, que es esta, que hace referencia a la tabla gamma producto y sería la columna gamma, que es el primary key de la tabla gamma producto. Y en este caso, pues un requerimiento que le ponemos es que al actualizar, pues lo haga en cascada, ¿no? Procedemos con la siguiente tabla. Ahora vamos a crear la tabla detalle pedido. Create table, detalle pedido, entre paréntesis, código pedido de tipo entero, código pedido de tipo entero, no nula, not null. Código producto de tipo varchar de 15 caracteres y no nulo. Código producto de tipo varchar de 15 caracteres, no nulo. Cantidad de tipo entero, no nula. Cantidad int, not null. Precio unidad de tipo numérico 15.2, no nula. Precio unidad de tipo numérico 15.2, no nula. Número línea de tipo small int y no puede ser null. Número línea small int y no puede ser null. Si nos damos cuenta, aquí nos dice que en esta tabla estas dos columnas son la llave primaria, ¿sí? Esto se conoce como llave primaria compuesta, es decir, los dos datos conforman la clave primaria. Entonces,
Esto, si lo hacemos aquí, pues no se puede, porque aquí haríamos referencia que solamente es esta la clave primaria. Lo que tenemos que hacer es, acá aparte, al final, le decimos que vamos a crear una llave primaria, primary key, y aquí ya podemos poner, por ejemplo, que la llave primaria es código pedido, punto con, o que la complementa el código producto, ¿sí? Aquí ya creamos la clave primaria con las dos columnas, aquí está, las dos columnas que conforman la clave primaria. Y aquí hay que prestar atención porque esta tabla es detalle pedido, ¿no? Y su columna código pedido, pues tiene que hacer referencia a la tabla pedido para obtener el código, ¿sí? Lo que quiere decir que de forma individual, o sea, aunque estas dos en conjunto sean llaves, una llave compuesta, que sean la llave primaria, de forma individual, código pedido es una llave foránea, ¿sí? Entonces le decimos aquí, cree la llave foránea, foreign key, que es código pedido y que haga referencia a la tabla pedido, a su columna código pedido, ¿sí? Le decimos que al eliminarse, pues lo haga en cascada para que no haya inconsistencias en los datos y que al actualizarse también lo haga en cascada o en update cascade. De igual manera, el código producto de esta tabla de detalle pedido, pues tiene que hacer referencia a la tabla producto para obtener el código. Y esta pues también es una llave foránea, ¿sí? De forma individual. Vamos a crear esa llave foránea también, foreign key, le decimos que es código producto y que hace referencia a la tabla producto y a la columna código producto. De ahí va a obtener el código. Y de igual manera le decimos on delete cascade y on update cascade. Me quedé atrás en la creación de las tablas. Creé las primeras tres. 1, 2, 3. Vamos a crear las tablas cliente. Vamos a ejecutar. No tiene error, perfecto. La tabla pedido. Tampoco tiene error, bien. La tabla producto. Perfecto, no tiene error. Y la tabla detalle pedido. Perfecto también. Corroboramos. Actualizando. Tablas. Refresh. Ok, aquí están todas ya. Y por último, nos queda solo una tabla, la tabla pago. Create table, pago. Columnas son código cliente de tipo entero, no nula. Código cliente, int, not null. Forma de pago de tipo varchar de 40 caracteres, no puede ser nula. Forma pago, varchar, 40 caracteres, not null. ID transacción, varchar de 50 caracteres y no puede ser nula. ID transacción, varchar de 50 caracteres, not null. Fecha de pago de tipo date y no puede ser null. Fecha de pago de tipo date, date, not null. Y le decimos que por default ingrese la fecha actual, get date. Si no se ingresa esta columna, en automático va a ingresar la fecha de hoy, ¿no? De la fecha que se ingresó el registro. Total de tipo numérico 15.2 y no puede ser null. Total tipo numérico 15.2 y not null. Ahora, las llaves primarias, al igual que la tabla anterior, aquí nos dice que tienen que ser compuestas. Se compone de código cliente y de ID transacción. Vamos a indicarle aquí primary key y le decimos que se compone de estas dos columnas, código cliente y ID transacción. El código cliente pues tiene que hacer referencia a la tabla cliente, por lo tanto es una llave foránea. Vamos a crearla, foreign key, decimos que es código cliente y que haga referencia a la tabla cliente y que sea la columna código cliente. Y de igual manera, pues le decimos al final que en cascada, al eliminar o al actualizar, eh, lo haga pues en cascada, ¿no? Para evitar inconsistencias. Finalmente, creamos la tabla ejecutando el código y refrescamos las tablas y aquí está. Con eso ya tenemos las 8 tablas. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Y
procedemos con el siguiente paso del proyecto. ¿Sí? Ya generamos las tablas. Y ahora dice, una vez que genere las tablas y las respectivas llaves, ingresa los datos a las tablas. Los datos están en el archivo jardinería SQL que se te proporcionó. Vamos a realizar la inserción de esos datos mediante código en el mismo query. Este sería el código para ingresar los datos a la tabla oficina, ¿no? Bulk insert. Esto nos indica que vamos a realizar una inserción masiva de datos, ¿sí? Y pueden ser cientos, miles de datos lo que vamos a ingresar, por eso es inserción masiva. Y le indicamos a qué tabla, oficina, from, de, y aquí entre comillas simples se ingresa la ruta del archivo. En mi caso es en la unidad C, users, Sager, downloads, 1-oficina.txt. Vamos a insertar los datos desde archivos de texto, ¿sí? Esta es la ruta de mi archivo, este es mi archivo que tiene todos los datos y lo vamos a ingresar a oficina. Esta es la información que tenemos. Y en nuestro código, el with, a partir del with y lo que tengamos entre paréntesis, lo que está dentro son las reglas o las opciones de configuración para la importación masiva que vamos a realizar. Por ejemplo, las que tenemos aquí, que son las que nos van a ayudar. En este caso, aquí está nuestro archivo, nuestra información. Y vamos a decirle el field terminator igual, y entre comillas simples, una coma. Aquí le estamos indicando o estamos definiendo que el separador de las columnas es lo que tenemos aquí entre las comillas simples. En este caso es coma. Checamos acá la información, está separado por comas, ¿sí? Cada coma significa que, la información que sigue es otra columna. Cuando hay otra coma, la información que sigue es otra columna, ¿sí? Esto hacemos con el field terminator, de definir el separador de columnas. El row terminator. Esto es para detectar los saltos de línea. Detectamos el fin, es decir, esto. Y le decimos que lo próximo ya es otro registro diferente, ¿sí? Y que lo vuelve a ingresar desde la primera columna. Row terminator igual a, este es el código para referirnos al salto de línea, ¿no? En hexadecimal. El first throw igual a 1. Esto nos indica cuál es la primera línea de datos, ¿sí? Al decirle aquí que el 1, le decimos que la primera línea ya son los datos que vamos a ingresar. En algunas ocasiones estos archivos en la primera línea tienen el encabezado. Y aquí tendríamos que decirle first throw igual a 2, porque a partir del segundo renglón ya está la información. La primera línea sería el encabezado. Aquí no tenemos encabezado, desde el primer renglón ya están los datos. Entonces le decimos que desde la fila 1. Code page igual a 65001 entre comillas. Esto es para que detecte el UTF-8. ¿Sí? Tab block. Esta instrucción mejora el rendimiento de la tabla durante la importación, ¿sí? Es para hacer el proceso mejor, mejora su rendimiento. Y al momento de hacerlo, pues lo hace de una manera más eficiente. Keep nulls. Esa instrucción captura registros nulos. Por ejemplo, si yo aquí no ingresara el país, España, tuviera las dos comas juntas. Entonces, aquí estaría detectando que entre las dos comas debe de ir un registro, pero como no puse nada, el keeps null lo que hace es meter ese dato como null a la tabla, siempre y cuando la columna permita que sea de tipo null. Si no, pues te va a marcar un error. Ya una vez que finaliza esta parte del código, se almacenan todos estos datos en la tabla, pero en esta última columna, por ejemplo, se guarda como texto, ¿no? Como un varchar exactamente este código, pero este último salto de línea
lo guarda como un carácter. Y finalmente lo que hacemos con este update es únicamente update oficina, o sea, actualizar la tabla oficina. Le decimos que de la línea guión bajo dirección 2, que es la última columna, reemplacemos, reemplacemos lo que ya está, del dato que ya está, que ya tenemos ahí almacenado, reemplacemos los saltos de línea. El char 13 y el char 10 son los dos diferentes tipos de salto de línea que se tienen, ¿no? Entonces, al detectar cualquiera de los dos, los reemplaza por nada. Entonces, si aquí había aquí un salto de línea así, invisible, lo reemplaza por nada, es decir, queda así tal cual. Entonces, ya con eso cambiamos esta información o ese varchar por este, ¿sí? Eso nos va a servir para cuando queramos comparar lo que tenemos en la última columna. Si queremos ser muy exactos, no nos detecte como un carácter ahí invisible que está un salto de línea. Más que nada es para este proyecto específico, ¿sí? Cuando al final se ingresa un tipo entero, no se tiene ese problema porque el tipo entero pues se ingresa tal como está, elimina ese carácter invisible que es el salto de línea. Pero como es un varchar, se almacena el varchar junto con el salto de línea como un carácter invisible. Todo lo que hacemos nada más con este es eliminar ese carácter al final, únicamente en la última columna, que es cuando está el salto de línea. Si ahorita llamamos a la tabla oficina, nos vamos a dar cuenta que no tiene datos. Ejecutamos y no tiene nada, ¿no? Ejecutamos la inserción masiva y nos dice aquí que 9 líneas fueron afectadas, ¿sí? Se ingresaron 9 registros. Vamos a corroborarlo, select from, todo de oficina y ya se ingresó, ¿sí? Lo que tenemos aquí en el TXT ya se ingresó a la tabla. Las comas no están, pues son los separadores. Y tenemos exactamente la misma información, ya dividida en sus columnas y en sus filas. Vamos a separar aquí nada más, para decirle que a partir de aquí se insertan los datos a la tabla, nada más para separarlo, la creación de las tablas, y acá abajo sería la inserción de los datos a las tablas. Vamos a ingresar los datos a otra tabla. Ya ingresamos a la tabla oficina y ahora vamos a ingresar los datos a la tabla empleado. Es pues lo mismo, ¿no? Bulk insert, inserción masiva a la tabla empleados, from de esta ruta, este archivo, 2-empleado.txt, with, y aquí le decimos las instrucciones, ¿sí? Es el field terminator para definir los separadores, en este caso también nuevamente es una coma, row terminator, que es para detectar los saltos de línea, first row a partir de la primera línea, code page para detectar el UTF-8, tab block para mejorar el rendimiento de la inserción y keep nulls que permite nulos. Cuando detecta que no hay un dato que no lo pusimos, lo mete como nulo, siempre y cuando se permita, ¿no? Y finalmente actualizamos lo mismo que hicimos en la tabla anterior para que elimine ese último carácter de salto de línea y que no vaya a causar problema, ¿sí? Al momento de manipular o hacer consultas en las tablas, para que quede tal cual. Lo ejecutamos. Esta información la tenemos en el archivo empleados, que viene siendo esta. Y corroboramos que sí son 31. Ok. Esta información, actualizamos esto. Corroboramos. Y ya vemos que tenemos todos estos datos, ya los tenemos aquí en la tabla empleado.
Vamos a ponerle comentarios a lo que vamos haciendo para que no se revuelva la información. Ahora vamos a hacer inserción masiva a la tabla gama producto. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, nada más modificamos que es a la tabla gama producto, que es el archivo 3 gama producto. Ejecutamos 5 filas afectadas. Hacemos la actualización y listo. Inserción masiva de datos a la tabla cliente. Lo mismo, ¿no? A la tabla cliente del archivo 4-cliente. Mismo código. Y aquí ya no necesitamos el update porque el último es un entero. Pues al almacenar un ter, pues no es un varchar, el carácter este invisible de salto de línea no se guarda, se almacena solo el número. Entonces aquí ya no ocupamos hacer este update, solamente cuando es de tipo varchar la última columna. ¿Sí? Entonces lo ejecutamos. Ahora sería inserción masiva de datos a la tabla pedido. Solamente modificamos a qué tabla y el nombre del archivo, ¿no? En este caso pues es 5-pedido. El mismo código. Procedemos a la inserción de los datos de la siguiente tabla. Inserción masiva de datos a la tabla producto. Ejecutamos. Ok. 276 filas afectadas. Agregamos los datos en la tabla pedido que se nos pasó. Ejecutamos y ya los agregamos, se nos había pasado. Ahora procedemos a la inserción de los datos en la tabla detalle pedido. Ejecutamos, insertamos los datos y por último insertamos los datos a la tabla pago del archivo 8-pago.txt. ¿Sí? Estamos y listo. Ya todos nuestros datos están insertados en las tablas. Por último vamos a corroborar nada más que todas las tablas tengan datos. La tabla cliente ya tiene sus datos. La tabla empleado también tiene sus datos. Tabla oficina, ahí está. Tabla producto, correcto. La tabla detalle pedido también tiene su información. La tabla pedido, ejecutamos, aquí está su información. La tabla gama producto y la tabla pago. Con eso confirmamos que ya todas las tablas tienen sus datos ingresados correctamente, no nos marcó ningún error. Y bueno, eliminamos este código que pues nos sirvió nada más para corroborar la información. Con eso finalizamos la creación de la base de datos, de las tablas y la inserción de datos, ¿no? A esas tablas. Ya solamente nos queda guardar este archivo. Damos clic derecho, guardar. Le ponemos el nombre que nos indica el proyecto. En este caso son las iniciales. Jesús Ramón Camarillo Núñez, guión bajo, base de datos, guión bajo, jardinería, punto SQL. Guardar y ya tenemos el query con este código listo, ¿no? Las tablas ya están aquí en nuestra base de datos. Ahora lo que nos dice es el proyecto, grabar un video donde realices todo el procedimiento, ya lo estamos haciendo, y consultas. ¿Sí? Las consultas también vienen aquí. Vamos a continuar a realizarlas. Esto lo vamos a hacer en otro query, por lo que vamos a cerrar este. Y vamos a comenzar en uno nuevo. Damos a New Query. Y lo primero que vamos a hacer es decirle cuál es la base de datos que vamos a usar o por la que vamos a trabajar. Pues esto es use y el nombre de nuestra base de datos. Lo ejecutamos
y ya vamos a trabajar sobre ella. La primera consulta que nos pide el proyecto es: devuelve un listado con el código de oficina y la ciudad donde hay oficinas. Tenemos 9 oficinas. Lo que nos tiene que devolver esta consulta es el código y la ciudad. Esto estaría en este renglón nada más. ¿Sí? Select código oficina, coma, ciudad. From de la tabla oficina. Damos y nos da el código de la oficina y la ciudad donde se encuentra. La segunda consulta viene siendo esta: devuelve un listado con la ciudad y el teléfono de las oficinas de España. Si vemos las oficinas, nos tiene que devolver la ciudad, el teléfono, solamente de las que sean de España. En este caso es 1, 2, 3. Si ejecutamos el código, que es este, selecciona ciudad, teléfono, from, oficina, donde, where, país sea igual a España. Y nos da las 3 ciudades: Barcelona, Madrid y Talavera de la Reina, que se encuentran en España. La tercera consulta nos dice: devuelve un listado con el nombre, apellidos e email de los empleados cuyo jefe tiene un código de jefe igual a 7. ¿Sí? Si vemos la tabla empleados, pues tenemos esta información, son 31 empleados. ¿Sí? Entonces nos tiene que devolver el nombre y los apellidos, el email también, solamente los que tengan como jefe aquí el número 7. 1, 2, 3, 3 nada más. ¿Sí? Vamos a checar el código. Dice select nombre, apellido 1, apellido 2, email, from, empleado, de la tabla empleado, where, donde, código jefe es igual a 7. ¿Sí? Lo ejecutamos y nos regresa los 3 que tienen de código 7, el empleado, el jefe, perdón. La siguiente consulta: devuelve el nombre del puesto, select, puesto, nombre, nombre, apellidos, apellido 1, apellido 2 e email, email del jefe de la empresa. ¿Sí? En este caso el jefe de la empresa está registrado en la tabla empleados. Entonces le decimos where código jefe sea nulo, ¿sí? Porque el jefe no tiene un jefe. Hay jefes que tienen jefes, están por debajo del dueño, pero el dueño es el jefe y él no tiene ningún jefe arriba de él. Por eso tiene que ser nulo su código de jefe, ¿sí? Entonces, si checamos la tabla empleado, sería esta persona: Marcos Magaña Pérez, director general. Esta persona es el dueño de la empresa. Si ejecutamos el código, nos da director general Marcos Magaña Pérez. Aquí están sus datos. La siguiente consulta nos dice: devuelve un listado con el nombre, apellidos y puesto. Select nombre, apellido 1 y 2, puesto, de aquellos empleados, from empleado, que no sean representantes de ventas. ¿Sí? Entonces ahí está la condición. Where, donde puesto sea diferente a representante de ventas. ¿Sí? Nos va a dar los que sean diferente a representante de ventas. Este que es representante de venta, no nos los va a mostrar, solo los que sean diferentes. ¿Sí? Ejecutamos y nos da a los 2 empleados que no son representantes de ventas.
La siguiente consulta dice, devuelve un listado con el nombre, select, nombre cliente, de todos los clientes, from, de la tabla clientes, españoles. Entonces, where, donde país es igual a Spain, porque aquí está guardado en inglés. ¿Sí? Sacamos la tabla de los clientes. En su país está en inglés. USA, Spain, France, Australian, United Kingdom, Australia. ¿Sí? Entonces es Spain. Si lo ejecutamos, nos devuelve a 27 que son españoles. La próxima consulta viene siendo la siguiente. Devuelve un listado con los distintos estados por los que puede pasar un pedido. ¿Sí? Para eso vamos a usar distinct. Select distinct estado. Es lo mismo que nos dice aquí. Los distintos estados. Es prácticamente lo mismo. Selecciona los distintos estados, ¿sí?, de la tabla pedido, por los que puede pasar un pedido. ¿Sí? Vemos aquí la tabla pedido. Y aquí están los estados. Los estados diferentes que hay aquí son entregado, rechazado y pendiente nada más. Ejecutamos el código, nos devuelve esos tres estados. No hay más. Entregado, pendiente y rechazado. La consulta número 8 devuelve un listado con el código de cliente de aquellos clientes que realizaron algún pago en 2008. ¿Sí? Entonces, vamos a seleccionar los distintos códigos de cliente de la tabla pago donde el año de la fecha de pago sea igual a 2008. ¿Sí? Únicamente de la tabla pago nos va a mostrar los que hayan pagado en 2008. Los del 2009 no, ni 2007, 2006, solo los que realizaron su pago en 2008. Si ejecutamos, nos muestra que los clientes fueron 1, 3, 14 y 26. 1, 3, 14 y 26. Entonces, el cliente 1, aquí está en 2008. El cliente 13 en 2008, ¿sí? El 14 en 2008 y el 26 realizó su pago en 2008. Damos la consulta número 9 nos dice lo siguiente. Dice, devuelve un listado con el código de pedido, código de cliente, fecha esperada y fecha de entrega de los pedidos que no han sido entregados a tiempo. ¿Sí? Seleccionamos select, código pedido, código cliente, fecha esperada, fecha de entrega, from pedido, donde la fecha de entrega es mayor a la fecha esperada y fecha de entrega no es nula. Esto nos va a devolver los pedidos que fueron entregados después de la fecha esperada. Se tiene que cumplir esa condición o esta otra, que la fecha de entrega sea nula y que la fecha actual del día de hoy sea mayor a la fecha esperada. Esto nos va a entregar o nos va a devolver los pedidos que aún no han sido entregados al día de hoy y que la fecha esperada ya pasó. Si checamos la tabla pedido, tenemos todos estos y nos va a devolver únicamente, seleccionando este código, estos pedidos. ¿Qué significan? Estos pedidos, la fecha de entrega ya superó a la fecha esperada. 28 de diciembre. Se esperaba el 27 por un día, pero lo superó. Esta era para el 15 de enero. Se esperaba el día 7 de enero. Se pasó una semana. Y estas que son null todavía no han sido entregadas a día de hoy. Y la fecha esperada pues ya pasó hace mucho tiempo. Ya están por mucho fuera del margen.
Entonces nos devuelve todos los que no han sido entregados a tiempo, incluso los que todavía no se entregan y que la fecha esperada ya pasó. La consulta número 10, voy a borrar esta. La consulta número 10 nos dice: devuelve un listado de todos los pedidos que fueron rechazados en 2009. Selecciona todos los pedidos de la tabla pedidos donde el estado es igual a rechazado y el año de la fecha del pedido es igual a 2009. Ejecutamos y nos regresa los que son en 2009, que tienen rechazado y que son del 2009, el pedido. La siguiente consulta, la número 11, nos dice: devuelve un listado de todos los pedidos que han sido entregados en el mes de enero de cualquier año. Selecciona todos los pedidos donde el mes de la fecha de entrega sea igual a 1, es decir, enero, y la fecha de entrega sea no nula. Ejecutamos y nos devuelve los pedidos que han sido entregados en el mes de enero sin importar qué año. Fecha de entrega, enero, enero del 2009, del 2008, del 2006, de cualquier año. La siguiente consulta, la número 12, devuelve un listado con todos los pagos que se realizaron en el 2008 mediante PayPal. Ordena el resultado de mayor a menor. Seleccionamos todo de la tabla pago y condicionamos que la forma de pago debe ser igual a PayPal y que el año de la fecha de pago debe ser igual a 2008. Finalmente lo ordenamos. Order by es para ordenar. Ordenamos por la columna total de manera descendente. Lo ejecutamos y nos regresa los que pagaron con PayPal en el 2008. ¿Sí? Y están de mayor a menor. 18,800, 4,000, 2,200, 2,000. La consulta número 13 devuelve un listado con todas las formas de pago que aparecen en la tabla pago. Ten en cuenta que no deben aparecer formas de pago repetidas. Entonces para eso usamos el distinct. Selecciona las distintas formas de pago, con eso no se van a repetir, de la tabla pago. ¿Sí? Si vemos aquí, las formas de pago son PayPal, transferencia, cheque, son todas. Y todas estas PayPal pues no se deben de repetir, ¿no? Para eso nos sirve el distinct. Si ejecutamos, nos salen las únicas tres formas de pago: cheque, PayPal y transferencia. Únicamente es esta línea de código. La siguiente consulta nos dice: devuelve un listado con todos los productos que pertenecen a la gama ornamentales y que tienen más de 100 unidades en stock. El listado debería estar ordenado por su precio de venta, mostrado en primer lugar los de mayor precio. Entonces seleccionamos todo de la tabla producto y condicionamos where que la gama sea ornamentales y que la cantidad de stock sea mayor a 100. Finalmente lo ordenamos order by por precio de venta y de manera descendente. Ejecutamos y aquí lo tenemos. Pertenecen a ornamentales todas. Su stock es mayor a 100, 120. Y están ordenadas por precio de venta de mayor a menor. 7, 5 y son todas las que hay. La siguiente consulta nos dice que devuelve un listado con todos los clientes que sean de la ciudad de Madrid y cuyo representante de ventas tenga el código de empleado 11 o 30.
Seleccionamos todo de la tabla cliente, condicionamos where la ciudad sea igual a Madrid y el código de empleado del representante de ventas sea 11 o 30. ¿Sí? Aquí usamos esto para decirle que sea una u otra. Si lo ejecutamos, nos regresa que estos clientes son de la ciudad de Madrid. Aquí está ciudad, Madrid, todos. Y su representante de ventas es o el 11 o el 30. La consulta número 16 dice, obtén un listado con el nombre de cada cliente y el nombre y apellido de su representante de ventas. ¿Sí? Aquí le ponemos selecciona el nombre del cliente, donde aquí nos estamos refiriendo a la tabla cliente como C simplemente. Esta es nuestra primera columna que vamos a mostrar. La segunda columna vamos a hacer una combinación del nombre y el apellido del representante de ventas. Usamos concat para concatenar y le decimos que vamos a concatenar. Es el nombre de E, donde E viene siendo el acrónimo para empleado, con un espacio, lo concatena con el apellido 1 del empleado, otro espacio, y con el apellido 2 del empleado. El coalescence nos sirve para, en caso de que apellido 2 sea nulo, simplemente pone esto, vacío, carácter vacío. Y aquí le decimos que la tabla, esta columna que creamos aquí con toda esta concatenación, se va a llamar representante de ventas. Para eso es el as, para asignarle un nombre a una columna que es simplemente para la vista, no es una columna existente, es temporal nada más para la vista. Vamos a seleccionar esto de la tabla cliente y aquí es donde le asignamos la letra C como acrónimo. Por eso acá utilizamos C para referirnos a cliente. Aquí es donde hacemos eso. Entonces, eso lo unimos a empleado, donde aquí a empleado le asignamos E nada más. ¿Sí? Y aquí hacemos la comparativa de que el código de empleado del representante de ventas debe ser igual a código empleado. Si checamos aquí el código empleado, el código del empleado del representante de ventas tiene que ser un código válido obviamente de un empleado. ¿Sí? Por eso hacemos esa comparación. Si ejecutamos, nos regresa el nombre de estos clientes y su representante de ventas. En este caso se decidió hacerlo en una sola columna, no por separado con el apellido. Ya aquí lo concatena. La consulta número 16, la 17 nos dice, lista la dirección de las oficinas que tengan clientes en Fuenlabrada. Fuenlabrada. Entonces, vamos a seleccionar con un distinct para evitar que salgan direcciones repetidas de clientes que tienen la dirección en Fuenlabrada. Select distinct y la dirección pues sería línea dirección 1 y línea dirección 2 de la tabla oficinas, donde oficina la identificamos con el acrónimo O, por eso aquí usamos ese acrónimo, que es de esta columna y esta de la tabla oficina. Ocupamos unir la tabla oficina, join, con la tabla empleados. ¿Sí? Empleado, aquí le decimos que vamos a usar el acrónimo E. Entonces, aquí hacemos una comparación. Tenemos que asociar el código de oficina de la tabla empleado al código de oficina de la tabla oficina. ¿Sí? Por eso aquí se igualan. Es para corroborar que sean iguales.
Se hace una asociación. También ocupamos unirla con la tabla clientes, ¿sí? Donde cliente sería C. Y aquí tenemos que asociar el código del empleado que está en la tabla empleado con el código empleado del representante de ventas del cliente. Por eso es de la tabla clientes, ¿sí? Y la condición, pues nos dice que la ciudad del cliente sea Fuenlabrada. Ejecutamos y nos da las direcciones. Estas direcciones son de las oficinas. Estas oficinas solamente son las que tienen clientes en Fuenlabrada, ¿sí? Hay algunas que se repiten, que tienen clientes. Si lo ejecutáramos así, aquí se repiten, ¿sí? Porque hay más clientes, pero con el distinct pues evitamos que se repita, ¿no? Al momento de que nos muestre. Evita que se repitan las direcciones. La consulta número 18 nos dice, devuelve el nombre de los clientes y el nombre de sus representantes, junto con la ciudad de la oficina a la que pertenece el representante. Seleccionamos el nombre del cliente, de la tabla cliente obviamente. Esa sería nuestra primera columna. La otra columna hacemos una concatenación del nombre del empleado más el apellido del empleado más el segundo apellido, que si es nulo con el colicense le decimos que nada más nos agregue esta cadena vacía. Y esta columna le decimos que nos la pase a una columna que se llama representante ventas. Estas columnas que concatenamos van a formar parte de la columna representante ventas, ¿sí? También le decimos que la ciudad de la tabla oficina pase a una columna que se llame ciudad representante de la tabla cliente, donde cliente es C. Aquí tenemos pues que unir la tabla empleado, ¿sí? Con el acrónimo E y hacemos esta comparación o, o igualdad se podría decir, donde tenemos que asociar, más bien es una asociación, ¿sí? Aunque se ve aquí como una igualdad, pero es para asociar el código empleado de la tabla empleado, asociarlo al código empleado representante de ventas de la tabla clientes. También se tiene que unir la tabla oficina con el acrónimo O y sería pues el código de oficina de la tabla oficina, asociarlo al código de oficina de la tabla empleado. Lo ejecutamos y pues es lo que nos muestra, ¿no? El nombre de los clientes y el nombre de sus representantes de ventas, junto con la ciudad del representante. Y esta es la ciudad del representante y el cliente al que pertenece. La consulta número 19 nos dice, devuelve un listado con el nombre de los empleados, junto con el nombre de sus jefes. Y aquí pues tenemos que unir empleados con jefes. Left join empleado. Le vamos a poner empleado 2. ¿Por qué? Porque el jefe es un empleado y a final de cuentas es la misma tabla. Entonces, jefe lo vamos a ubicar como E2, ¿sí? Y asociamos el código del empleado, del jefe, con el código jefe del empleado 1, el que no es jefe. Y le decimos que seleccione el nombre, los apellidos del empleado 1, que vienen siendo los empleados, y el nombre de los jefes, que viene siendo E2. Esto lo vamos a pasar a una columna que se llame jefe.
Y eso lo vamos a verificar o a tomar de la tabla empleados, ¿sí? Si ejecutamos, pues nos da el nombre, el apellido, 1 y 2, los apellidos de los empleados. Aquí pues no hicimos concatenación, los mostramos separados, pero pues es igual, ¿no? Es nada más visual. Nombre y apellidos de los empleados y el jefe de cada uno de ellos, ¿sí? La siguiente consulta sería: devuelve un listado que muestre el nombre de cada empleado, el nombre de su jefe y el nombre del jefe de sus jefes, ¿sí? Aquí pues es algo parecido a esto, pero otra vez, ahora es el jefe de jefes. Entonces vamos a usar un empleado 3, ¿sí? El E1 es el empleado, el E2 es el jefe del empleado 1 y el E3 es el jefe del empleado 2, que a la vez es jefe del empleado 1. Entonces seleccionamos el nombre, los apellidos de un empleado, seleccionamos el nombre del que va a ser jefe de ese empleado, lo asignamos a la columna jefe y tomamos el nombre del tercer empleado que es jefe de, de este, de este jefe y le ponemos jefe jefe, ¿sí? Esto lo vamos a seleccionar de la tabla empleado. Empleado 1 pues sería el primer empleado, ¿no? El que vamos a mostrar. Y unimos, tenemos dos join porque uno es para el jefe y el otro es para el jefe del jefe. Y tenemos la asociación de los códigos. El código de jefe del primer empleado se tiene que comparar con el código empleado del empleado 2 que es jefe. Y acá es exactamente lo mismo. El código del jefe del 2 que anteriormente era jefe de este, pues con el código empleado del empleado 3 que es el jefe de este jefe, que ya es jefe de este. Lo ejecutamos y pues aquí nos muestra el nombre y los apellidos de cada empleado, el jefe de este empleado y posteriormente al jefe de este jefe, ¿sí? Por ejemplo, este empleado no tiene jefes porque es el dueño de la empresa. Y el jefe el jefe de jefes, acá el que sigue, pues no tiene tampoco, ¿sí? Porque el jefe de él es el dueño. Entonces él ya no tiene, no tiene jefe de jefes. La consulta número 21 nos dice: devuelve el nombre de los clientes a los que no se les ha entregado a tiempo un pedido. Seleccionamos el nombre del cliente de la tabla cliente, donde al cliente le ponemos el acrónimo C, aquí especificamos que es de la tabla cliente y tenemos que unir la tabla pedido, ¿sí? Donde aquí hacemos esta comparación, que el código del cliente de la tabla cliente debe ser igual al código cliente de la tabla pedidos. Y la condición que nos dice esta consulta es que la fecha de entrega debe ser mayor a la fecha esperada porque no se entregan a tiempo, no se entregaron a tiempo. Y la fecha de entrega no debe ser nula. Si lo ejecutamos, estos son los clientes a los que no se les entregó a tiempo su pedido. Incluso aquí podemos hacer distinct porque aquí se repiten algunos. Podemos hacer aquí el uso de distinct. Volvemos a ejecutar y así ya no se repite, no tiene caso que se repita, ¿verdad? Simplemente queremos saber de qué clientes sin que vuelva a aparecer otra vez el cliente. La consulta que sigue nos dice: devuelve un listado de las diferentes gamas de producto que ha comprado cada cliente. Gama de producto que ha comprado cada cliente.
tenemos que hacer 3 uniones de tablas, ¿sí? La tabla cliente, la tabla producto, porque necesitamos las diferentes gamas de producto. Y necesitamos unir también la tabla pedido y detalle pedido. Necesitamos estas 3 uniones para esta consulta. Seleccionamos los distintos nombres de clientes, ¿sí? Y gama, el nombre del cliente, de cada cliente, diferentes gamas, la gama de P, que P es producto, gama de productos, de clientes, donde clientes es C. Y pues aquí le decimos que una pedido, donde pedido es PE, y aquí tiene que corroborar que el código cliente de la tabla pedido sea igual al código pedido de la tabla cliente. Y al unir detalle pedido, se corrobora que código pedido de la tabla pedido sea igual a código pedido de la tabla detalle pedido. Y finalmente, el código de producto de la tabla detalle pedido sea igual al código producto de la tabla producto de esta. Si ejecutamos, pues nos devuelve el listado. Estas son las diferentes gamas que ha comprado cada cliente. Este cliente ha comprado esta gama, el mismo cliente ha comprado esta gama, esta gama. ¿Sí? Hay clientes que han comprado las gamas que hay otros clientes que no han comprado todas las gamas. Por ejemplo, este último, solamente aromáticas. La siguiente consulta nos dice que viene siendo la consulta 23. Ok. Devuelve un listado que muestre solamente los clientes que no han realizado ningún pago. ¿Sí? Aquí podemos usar un join, como lo hemos estado haciendo, para unir clientes con pago. Pero vamos a hacerlo de una manera diferente. Seleccionamos todos los clientes y la condición le decimos que el código de cliente no tiene que estar, que no esté en esta subconsulta. Esta es una subconsulta dentro de la principal. Esta consulta nos regresa el código del cliente de la tabla pago. ¿Sí? Entonces aquí con esta condición le decimos que el código del cliente de la tabla cliente no está en el código de cliente de pago. Esto nos va a devolver lo que nos pide la consulta. ¿Qué es esto? Es un listado que solamente muestra a los clientes que no han realizado ningún pedido. ¿Sí? Son 19 clientes. La siguiente consulta es la número 24. Okay. Devuelve un listado que muestre solamente los clientes que no han realizado ningún pedido. Aquí pues es lo mismo que la consulta anterior, pero en vez de que no ha realizado ningún pago, pues ningún pedido. ¿Sí? La estructura es exactamente la misma. Ejecutamos y estos son los clientes que no han realizado ningún pedido. ¿Sí? No tienen ninguna asociación. La consulta número 25 nos dice lo siguiente. Devuelve un listado que muestre los clientes que no han realizado ningún pedido y los que no han realizado ningún pedido. Ningún pedido y ningún pago. ¿Sí? Entonces, prácticamente es una combinación de las anteriores dos consultas. ¿Sí? Es la misma condición. Clientes que no han realizado ningún pago. Y la otra condición es la del pedido, que no ha realizado ningún pedido.
ya sea que se cumpla una u otra. Lo ejecutamos y nos da el listado de los clientes, tanto los que no han realizado ningún pago y los que no han realizado ningún pedido. La próxima consulta viene siendo la 26. Nos dice que devuelve un listado que muestre solamente los empleados que no tienen oficina asociada. Entonces seleccionamos todos los empleados que, donde la condición es que el código de oficina sea nulo. Si es nulo quiere decir que no tiene ninguna oficina asociada. Ejecutamos y no nos da ninguno. Es decir, que no existen empleados que no tengan oficina asociada. El siguiente código es de la consulta que nos dice devuelve un listado que muestre solamente los empleados que no tienen un cliente asociado. Seleccionamos entonces todo de la tabla empleado y condicionamos que el código de empleado del empleado no esté asociado a esta subconsulta. Esta subconsulta nos muestra el código empleado del representante de ventas de cada cliente. ¿Sí? Lo ejecutamos y nos regresa a los empleados que no tienen un cliente asociado. Estos empleados no son representantes de ventas de ningún cliente. Seguimos con la consulta número 28. De hecho, acá arriba se me olvidó ponerle 27 y 26. Entonces, ahorita estamos con la 28, que devuelve un listado que muestre solamente los empleados que no tienen un cliente asociado junto con los datos de la oficina donde trabajan. ¿Sí? Entonces, seleccionamos todos los empleados, todas las oficinas de la tabla empleados y lo unimos a oficina. Aquí hacemos esta asociación con el código de la oficina con el código de oficina de empleado. Y la condición sería el código del empleado, de la tabla empleado, no esté en la subconsulta que nos regresa el código de empleado del representante de ventas de la tabla clientes. Si lo ejecutamos, nos regresa justamente lo que pedimos, ¿no? Es un listado que muestra los empleados que no tienen asociado ningún cliente y la oficina donde trabajan, que viene siendo esta dirección. La consulta número 29 nos estaría diciendo lo siguiente. Devuelve un listado que muestre los empleados que no tienen una oficina asociada y los que no tienen un cliente asociado. Seleccionamos todos los empleados, le decimos que el código de oficina sea nulo, esa es la condición, o la otra condición, que el código de empleado no se encuentre en ningún código de empleado representante de ventas de los clientes. Así se van a cumplir esas condiciones, ya sea una o la otra. Si ejecutamos nos aparece el listado. Listado que muestra a los empleados que no tienen oficina asociada y no tienen tampoco ningún cliente asociado. Pasamos a la consulta número 30. Dice, devuelve un listado de los productos que nunca han aparecido en un pedido. Seleccionamos todos los productos y condicionamos que el código del producto no esté en, en ningún código producto de la tabla detalle pedido. Con esta subconsulta hacemos eso. Lo ejecutamos y nos va a dar estos productos. Todos estos productos nunca han aparecido en un pedido. La siguiente consulta, la número 31, dice
Devuelve las oficinas donde no trabajan ninguno de los empleados que hayan sido los representantes de ventas de algún cliente que haya realizado la compra de algún producto de gama frutal. ¿Sí? Primeramente vamos a seleccionar toda la tabla oficina y vamos a hacer una condición. Esta condición pues va a unir a varias tablas. La condición principal es que el código de oficina que no trabajan ninguno de los empleados. ¿Sí? Entonces la condición es not in. Este código de oficina no debe estar en esta subconsulta. ¿Sí? Dice que no trabajan ninguno de los empleados. Entonces, vamos a seleccionar la tabla empleado y vamos a unirla a la tabla cliente a través del código del empleado. También se le va a unir la tabla pedido a través del código cliente. Se le va a unir la tabla detalle pedido a través del código pedido y se le va a unir la tabla producto a través del código de producto. Y hacemos 4 asociaciones. Finalmente dice la última condición que es que haya realizado la compra de algún producto de la gama frutales. Entonces, donde el producto de la gama sea igual a frutales, al cumplirse eso, pues se ejecuta y se viene regresando a través de la asociación y nos muestra, si se cumplió la condición, nos muestra la oficina, ¿no? Que es lo que se pide, las oficinas, y estas vienen siendo. Estas son las oficinas donde no trabaja ninguno de los empleados que haya sido los representantes de ventas de algún cliente que haya realizado la compra de algún producto de la gama frutales. La siguiente consulta nos dice lo siguiente. Devuelve un listado con los clientes que no, perdón, que los clientes que han realizado algún pedido, pero que no han realizado un pago. Entonces seleccionamos los clientes, todos los clientes, y la condición sería cuando el código cliente sí tenga una asociación o sí esté en esta subconsulta. ¿Sí? La subconsulta es el código de cliente de la tabla pedido. Nos dice que han realizado algún pedido. Clientes que han realizado algún pedido. ¿Sí? El código cliente de la tabla pedido tiene que estar en el código cliente de la tabla cliente. Pero no han realizado ningún pago. ¿Sí? Aquí sería el código cliente de la tabla pago que no esté asociado al código cliente de la tabla cliente. Se tiene que cumplir una y la otra condición, las dos. Seleccionamos y ejecutamos y solamente tenemos un cliente que no ha realizado ningún pago, pero que sí ha realizado pedidos. La siguiente consulta dice, devuelve un listado con los datos de los empleados que no tienen clientes asociados y el nombre de su jefe asociado. Entonces, vamos a seleccionar todos los datos del empleado y del jefe, el nombre. Y al nombre del jefe le vamos a asignar una columna que se llame jefe. From empleado. Y vamos a unirlo a la tabla empleado refiriéndonos a un jefe que también es empleado. Aquí hacemos la asociación. El código del jefe del empleado tiene que estar asociado al código empleado del jefe. Tenemos la condición where código empleado del empleado no tiene que estar en esta subconsulta, que selecciona el código empleado del representante de ventas de la tabla clientes. Aquí es donde condicionamos que el empleado no tiene clientes asociados.
Le eliminamos, damos este código, nos devuelve estos 20 empleados. Estos empleados no tienen ningún cliente y al final nos devuelve el jefe del empleado. La siguiente consulta es un poco diferente. Aquí nos dice que tenemos que crear una función. Y se crea una función para conocer cuántos empleados hay en la compañía. Entonces le decimos create function, le damos un nombre, dar empleados, no recibe ningún parámetro, no lleva nada, los paréntesis, y returns in. Esta función va a regresar un entero, un número entero. El cuerpo de la función se compone por as, begin y al final end. Y dentro del begin, end, aquí va el código de la función. Entonces es as, begin, comienza. Y lo que va a hacer la función es regresar, return, esta consulta. Seleccionamos count, este nos va a contar todas las filas de la tabla empleado. Lo que hace es contar las filas de la tabla empleado, es lo que nos va a regresar. Si ejecutamos nada más la función, nos va a guardar, no nos va a mostrar nada, ya que solamente guarda la función. Esta se guarda en esta carpeta. Y aquí, funciones, actualizamos, refresh, y esta es una función escalar, por lo cual está aquí, escalar. Aquí está la función que hicimos, contar empleados. Ahora, necesitamos llamar a la función para que nos muestre el resultado. Para eso es este select, es una consulta. Select dbo.contar empleados, que es el nombre de la función. Y lo asignamos a total empleados para que lo muestre de esa manera, ¿sí? La columna va a ser total empleados. Lo ejecutamos, nos muestra aquí la columna total empleados y nos dice que son 31, contó 31 filas de la tabla empleados. La consulta número 35 nos dice, crea un procedimiento para conocer cuántos clientes tiene cada país. Le decimos create, procedure, procedimiento, y le damos un nombre, contar clientes por país. Su estructura es igual a la de una función. As begin, cuerpo o lo que queremos ejecutar con esa función y un end al final. Entonces es as begin y aquí hacemos una consulta. Seleccionamos el país y contamos todas las filas. Vamos a pasarlo a una columna que se llame total clientes de la tabla clientes y vamos a agruparlo por país. Resultado lo agrupamos group by país. Finalizamos, damos y este se guarda en esta carpeta. Stored Procedures. Está el procedimiento que acabamos de crear y lo ejecutamos. Exec, contar clientes por país. Y ya nos muestra la tabla. Son los países y el total de clientes por cada país. Donde hay más es en España, 27 clientes. La consulta número 36 dice, ¿cuál fue el pago medio en 2009? Seleccionamos ABG, el promedio de qué? Del total. El promedio del total y lo asignamos a una columna llamada pago medio de la tabla pago. Y nos dice que del 2009, entonces condicionamos where año de la fecha pago sea igual a 2009.
Damos y nos da el promedio. 4.504 es el promedio del año 2009. La consulta número 37 dice: ¿cuántos pedidos hay en cada estado? Ordena el resultado de forma ascendente por el número de pedidos. Seleccionamos estado y count todos. Contamos todas las filas y eso lo asignamos a la columna total pedidos de la tabla pedidos. Y agrupamos por estado. Agrupamos por estado. Y finalmente ordenamos por total de pedidos de forma descendente. Ejecutamos y aquí están los estados que es entregado, pendiente y rechazado, y se ordenó por total de pedidos del mayor a menor, descendente, 61, 30, 24. La siguiente función sería esta: calcula el precio de venta del producto más caro y el más barato en la misma consulta. Seleccionamos con el MATS, le decimos que seleccione del precio venta, seleccione el más alto, el máximo. Lo asignamos a una columna que se llama producto más caro. También le decimos que del precio de venta seleccione el mínimo del precio de venta, que eso lo asigne a una columna llamada producto más barato. Y todo esto lo va a seleccionar de la tabla producto. Damos y ya nos da el producto más caro, 462, y el más barato, 1. La siguiente consulta nos dice que creemos una vista. Entonces le decimos Create View, crear una vista, le asignamos el nombre total clientes, no lleva parámetros, igual que el procedimiento, y a diferencia de la función, que la función sí lleva un parámetro. Entonces le decimos As, y ya aquí lo que queremos hacer en la vista, que es Select, Count todos, cuenta todas las filas, y lo asignamos a la columna total. ¿De dónde? De la tabla cliente. Lo ejecutamos, ya nos creó la vista, esta se guarda aquí, vistas, y la tenemos. Para acceder a ella, pues sería con este código: select total, la columna total de la vista total clientes. Damos, aquí está, es la vista, una sola columna total, y son 36 clientes, que es lo que nos contó con este count de todas las filas de la tabla cliente. Esta vista nos dice: devuelve el nombre de los representantes de ventas, el número de clientes al que atiende cada uno. Seleccionamos el nombre y los apellidos del representante de ventas, que es un empleado, y nos dice que el número de clientes al que atiende cada uno. Por lo tanto, contamos el código de cliente, ¿sí?, de la tabla cliente, y esto lo asignamos a una columna que se llama total clientes. Todo esto, ¿de dónde? De la tabla empleados. Tenemos que unir join la tabla clientes para poder acceder a sus datos y hacer esta asociación, la cual es a través del código de empleado. Código de empleado, del empleado que es empleado es el representante de ventas, código de empleado representante de ventas del cliente. Finalmente lo agrupamos por nombre, apellido y apellido 2, que viene siendo agrupado por el nombre del representante de ventas. Esto es, si lo ejecutamos, nos da esto. Es el representante de ventas con su nombre y sus apellidos y el número de clientes asociado. Aquí hacemos la asociación a través del código de empleado. Continuamos con la consulta número 41. Nos dice: calcula el número de cliente
de clientes que no tienen asignado representante de ventas. Seleccionamos, vamos a contar todas las filas, count, asterisco, y esto lo asignamos, el resultado lo asignamos a la columna que vamos a llamar total clientes sin representante de la tabla cliente. Y la condición sería que donde código de empleado, representante de ventas, sea nulo. Si lo ejecutamos, nos dice que 0. Es decir, que no hay clientes que no tengan asignados representantes de ventas. Todos los clientes tienen asignado a un representante de ventas. Continuamos con el penúltimo código, la penúltima consulta, la número 42. Dice, calcula la suma de la cantidad total de todos los productos que aparecen en cada uno de los pedidos. Y para eso vamos a necesitar la tabla pedido, de la tabla pedido, y unirla con la tabla detalle producto. Y se van a asociar estas dos tablas a través del código de pedido. Entonces seleccionamos el código del pedido, de la tabla pedido, y le sumamos, sum, lo que está entre paréntesis, que es la cantidad que se encuentra en la tabla detalle pedido. Y eso se lo asignamos a una columna que le vamos a ponerle total productos. Finalmente agrupamos por group by código de pedido. Lo ejecutamos y estos son los códigos de los pedidos. Y acá nos muestra el total de productos que tienen. Finalmente la consulta número 43 nos dice, devuelve un listado de los 20 productos más vendidos y el número total de unidades que se ha vendido de cada uno, es decir, de cada uno de los 20 productos. El listado deberá estar ordenado por el número total de unidades vendidas. Entonces seleccionamos Select Top 20, es decir, selecciona los primeros 20. Y vamos a seleccionar el nombre de la tabla producto. Vamos a sumar la cantidad de la tabla detalle producto y se la asignamos a la columna que le llamaremos total unidades vendidas, ¿sí? De la tabla producto y unimos la tabla detalle pedido. Esta unión va a ser a través del código de producto de las dos tablas, detalle pedido y pedido. Lo agrupamos, group by, nombre, el nombre del pedido, y lo ordenamos, order by, por total de unidades vendidas, de manera descendente. Lo ejecutamos y nos da los 20 productos más vendidos con su nombre y cuánto se ha vendido de cada uno. Además de que están ordenados de manera descendente, de mayor a menor. Con eso finalizamos lo que vienen siendo las consultas y si checamos aquí en el proyecto, el video debe ser realizando el procedimiento de las consultas y subirlo posteriormente a YouTube en modo privado. Lo vamos a subir este video y más abajo nos dice que necesitamos el backup de la base de datos completa. Esto lo hacemos aquí donde tenemos la base de datos, clic derecho, task y vamos a backup. Seleccionamos y nos da por default la carpeta que tenemos nosotros, que viene siendo en mi caso en C y SQL Data, en la carpeta backup. Le dejamos el nombre de la base de datos que tenemos con su extensión .back. Lo guardamos y nos dice que ya se realizó correctamente. ¿Qué más nos dice? Que tenemos que guardar el query de las consultas con los respectivos encabezados para cada consulta. Tenemos que guardar este archivo, es el query, con las consultas y sus encabezados. Como ya lo tenemos aquí, ¿no? Cada consulta sí tiene su encabezado que dice qué es lo que hace cada una de las consultas. Desde el principio lo hicimos. Entonces damos clic derecho, guardar query
y le ponemos, por ejemplo, Jesús Ramón Camarillo Núñez, base de datos, consultas, consultas, y su extensión .sql. Lo guardamos y listo, ya tenemos el archivo query también. Y dice que un archivo PDF donde insertemos la imagen del modelo que generaste. Tenemos que generar el modelo. Esto lo hacemos directamente aquí en la base de datos y en Database Diagrams, diagrama de la base de datos. No tenemos nada al momento de querer abrir, manda este mensaje y nos dice que si queremos crear el diagrama. Le damos así. Bueno, ahí no hizo nada, ¿no? Pero podemos darle aquí clic derecho, nuevo diagrama de base de datos y seleccionamos las tablas que queremos agregar al diagrama. Tenemos que seleccionarlas pues todas. Cliente, lo agregamos, detalle pedido, empleado, gama producto, oficina, pago, pedido y producto. Cerramos. Tenemos que organizarlas, obviamente, para que se vean mejor. Vamos a organizarlas igual como las tenemos aquí en el ejemplo del proyecto, el diagrama que nos dieron al principio. Entonces sería primero gama producto, después producto, después detalle pedido, pedido, oficina, cliente y hasta acá hasta abajo se nos fue empleado y la tabla pago. Esta la vamos a poner de este lado. Va a quedar más o menos así porque ahorita le vamos a cambiar el formato a la tabla. Vamos a cambiarla para que tenga este formato donde se ven las columnas y sus detalles como el tipo del dato y si es nulo. Aquí solamente tenemos el nombre de la tabla y la columna. En cada una de ellas hacemos clic derecho y en vista de tabla, Table View, está seleccionada Column Names. Seleccionamos Custom y va a cambiar su vista. La hacemos un poco más chica para que no abarque tanto espacio y hacemos eso pues en todas las tablas. Y solamente hay que ordenarlo. Entonces, aquí ya tenemos de una manera más visual las relaciones. Gama producto se relaciona con producto, producto con detalle pedido con pedido, pedido con cliente, el cliente con el pago y el cliente con el empleado. El empleado se relaciona con sí mismo cuando es jefe y empleado se relaciona con oficina. Esta sería la vista, hay que tomarle captura y pues ya la mandamos en formato PDF. Y eso es todo lo que nos pide el proyecto. Ahí están las consultas. Con eso finalizamos este video. Muchas gracias.